voy a iniciar. Y hola, aquí estamos con Andrea y Héctor del Santo. Y primero contad un poco quiénes sois vosotros y qué hacéis. Por favor. ¿Tú crees? Sí. Sí. A ver, yo el movimiento regenerativo lo conocí por primera vez hace 3 años aquí en Portugal, en un evento que organizó Víctor, que se llamaba Rebuild, que fue el precursor del primer gathering hace 2 años y de este ahora. Yo ya había estado fuera 20 años, fuera de España y fuera de Europa, de hecho, y cuando llegué a este evento del movimiento regenerativo, que es un movimiento holístico donde te encuentras a personas que están trabajando la tierra, que están trabajando la economía, que están trabajando el desarrollo personal, la resolución de trauma, la gestión de la intimidad, o sea, es una cosa como sistémica y por eso me llamó muchísimo la atención. Es un movimiento de personas totalmente eclécticas, pero de todas las edades y que todos están trayendo skills y conocimientos de sus vidas profesionales anteriores y con ganas de experimentar y de... Todos como muy llamados, pero con la pasión y la resiliencia de probar y de no saber nada, o sea que estamos aquí todos aprendiendo los unos de los otros. Entonces el Santo, que era una finca en Madrid donde yo había crecido, me pareció el lugar ideal donde traer todo este conocimiento y donde poder comunicar que lo que era la gestión de una finca, que era una cosa en España que cada vez se iba como convirtiendo en una cosa más complicada y más costosa para los propietarios y más difícil, de pronto se podía reactivar y cobrar como una nueva vida, pero había que sembrar una nueva cultura. Y bueno, un amigo, cuando llegué entusiasmada de Portugal a contarle a un amigo el proyecto, me dijo, pues tienes que conocer a Héctor porque Héctor se dedica a esto desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y tiene las manos en la tierra y te puede ayudar concretamente a que esto sea una realidad. ¿Sí? Y bueno, ahí nos conocimos. ¿Y qué pasó después? Pues, bueno, yo soy Héctor. Sí. Y pues, ¿qué pasó después? Pues que nos pusimos a trabajar para hacer esa realidad, esa finca una realidad, y el proceso, bueno, la vida consideraba que no era el momento de desarrollar esa finca, sino que antes teníamos que adquirir una serie de capacidades y hemos estado 2 años adquiriéndolas. Sí, bueno, y sobre todo también porque era una finca muy grande y muy costosa y en el fondo iba a servir de laboratorio, era una institución de formación y de laboratorio, pero para tener un laboratorio que mereciera esa inversión, para los inversores luego tenía que suponer que había un mercado detrás que iba a poder absorber aquello que estaba ofreciendo el laboratorio, ese conocimiento, ¿no? Y tuvimos la enormísima suerte de encontrar a unas personas de un family office venezolano, unos mentores increíbles en sus exiliados políticos, o que seguramente no te has encontrado una persona con esa sabiduría y esa disposición, queriendo también ilusionarse con un proyecto de futuro y de legado, que nos ayudaron a estructurar el proyecto respetando en todo momento la visión humana, porque nosotros nos hemos inspirado muchísimo de esa nueva trinidad que propone Satish Kumar de Schumacher College, de Soil Soul Society, que podría ser tierra, alma, sociedad. Sí, tierra, alma, sociedad, ser, suelo, sociedad, en fin. Y es eso, ¿no? O sea, al final el Santo es una empresa, pero con mayúsculas, y lo que nos hemos dado cuenta es que es un ecosistema el que estamos queriendo activar. Nos sentimos como la matriz y es un ecosistema que consta de una empresa, una for-profit, que va a ofrecer no solamente servicios, sino que además hemos encontrado un modelo de negocio regenerativo o en cualquier caso virtuoso, donde vamos a partner con nos vamos a asociar con los propietarios de la tierra o con las empresas. Hay mucha financiación a la cual podemos acceder, sabemos a quién entregar esta financiación en el sentido de quiénes pueden desarrollar los proyectos
en el campo, porque también hay Sí, como es como un... asociarse con gente que tiene terrenos. Están hablando Por ejemplo. de proyectos de terreno. O sea, digamos que el ecosistema, el básico del ecosistema, digamos, es una empresa que desarrolla proyectos regenerativos, una promotora de proyectos Sí, Sí, una regenerativos. promotora. Sí. Luego tenemos una fundación, un non-profit, que es la que está más dirigida a lo que es el cambio de paradigma de tipo social, comunicación, el cambio cultural, básicamente. Sí. Y como cierre de ese círculo, Soil Society, lo que para nosotros fue desde el principio el origen, que es el espacio, el lugar, entendemos que esa ecuación o ese ecosistema se cierra con espacios. Antes estábamos enfocados en un solo espacio, pero creemos que la diversidad biorregional que tiene España hace posible y necesario que no solo sea un único punto, sino que esos espacios en los que inspirar y en los que generar nuevas tecnologías sociales, ambientales, agronómicas, económicas, etcétera, no estén únicamente en un único punto. De ahí, bueno, que de alguna manera el que no haya salido, el que no estemos en un espacio ha habilitado la capacidad de que tengamos una visión un poquito más amplia de la complejidad a la que nos Sí, enfrentamos, del sistema, y que podamos vehicular nuestras capacidades para ir pinchando en los lugares que ya están preparados. O sea, no hace falta hacer todo el esfuerzo, que era un poco lo que pretendíamos con esa finca, sino que hay que utilizar o hay que estar dispuestos a fluir con las situaciones que ya te trae la propia vida, la propia realidad. En ese sentido, ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? sí, proyectos que tenemos en marcha, proyectos que vienen de nuestra trayectoria profesional, que vistos desde la perspectiva del santo adquieren una nueva relevancia. Yo personalmente he estado trabajando como desarrollador del territorio en la Sierra Norte de Madrid. Tenía varios proyectos ahí que vistos desde la perspectiva del santo cobran un nuevo protagonismo, proyectos energéticos. Luego, gracias a estos mentores, hemos empezado a colaborar con una empresa alimentaria en Lleida. Vamos a hacer un piloto de cómo cambiar una producción que ahora mismo es estándar, química, digamos, a una producción regenerativa. Es un pilotito muy pequeño, pero puede ser súper importante, puesto que es en un espacio que tiene, bueno, producen el 60% de las manzanas y las peras de España. O sea, es un lugar muy, es un punto geodésico, o sea, es un punto de acupuntura, Hay digamos. que hacer eso también con las aceitunas, porque están los olivos. Sí. O sea, entonces el propio andar, el propio ponernos nos ha ido mostrando que todo lo que habíamos pensado era de alguna manera aplicable, pero la realidad te dice cómo aplicarlo. Sí. Hay que estar lo suficientemente Sí, porque la flexible. visión siempre había sido que nuestro lugar era la península ibérica, o sea, nuestro lugar era España y sobre todo traer a la lengua española, y de hecho hoy me estaba encontrando justo con una chica que decía, sí, hay muchos proyectos en España que visito, pero el problema es que no hay españoles. Sí. Entonces, ¿sabes? Esa barrera lingüística sí que existe con España. Sí, esa es tu misión. Por eso estoy haciendo esto en español, Claro. porque yo sé que para mucha gente una barrera fue que no pudieron venir a ese evento porque el idioma de este evento es inglés. Y sin embargo, para la regeneración, que uno de los puntos de partida de cualquier proyecto regenerativo es el potencial. Bueno, en España hay un potencial de regeneración brutal, una necesidad de regeneración brutal, pero que los aprendizajes que se puedan llevar a cabo en España y los ejemplos de España luego se pueden trasladar a la bioregión y por las bioregiones que tenemos ahí representadas, por un lado, y que creo que la gente española, vamos, es que en el ADN está trabajar en proyectos de comunidad, de hacer que las cosas sucedan, de cooperativa, o sea... Lo que hay que hacer es trasladar esa visión a un lenguaje que se entienda en España. O sea, hay que hacer una traducción, pero no solo del inglés al castellano o al español, sino también en cómo se vehiculan esos proyectos, cómo se habla de lo que se va a hacer. Porque en España hay una manera de afrontar los problemas y de sus soluciones muy lineal generalmente,
y poder, o sea, yo lo digo por mi experiencia propia, que yo soy un holista desde que nací Sí. y me he dado gorrazos con mogollón de administraciones, pero cuando explicas bien el proyecto, la gente lo entiende y apuesta por él. Sí. El problema es un problema de actitud del que propone, Sí. que tiene que aprender cómo entienden sus interlocutores. Y eso es algo Sí. que no es una traducción literal de lo que estamos viendo en este festival Sí. o en este gathering, sino que hay que coger la idea, pero pensarla desde el español, o desde cómo funciona España. No funciona la traducción de un libro. Sí. Las dinámicas sociales son completamente distintas. Y eso es lo que hace que España sea tan difícil. ¿Por qué no hay aquí tanto español como holandés? O hay más brasileños que españoles, joder, y estamos a tomar por culo de Brasil. Pues es por algo. Sí, es por algo. Sí. Ahí hay mucho que hablar. Yo creo que avancemos un poquillo para también mantenerlo breve. Y hay una pregunta con todo esto, es ¿qué entendéis vosotros por regenerativo? Pues, bueno, yo la regeneración la conozco gracias a Andrea, me refiero a la palabra. Sí. Las prácticas son prácticas ancestrales de cómo hacer las cosas en orden contigo mismo y en orden con lo que te rodea. O sea, que en el fondo no es más que conciencia y atención para mí. Sí, una de las definiciones que tiene es que la vida es regenerativa. Tú te haces una herida, pues se regenera. Un árbol se cae en un bosque y eso se va manteniendo. Entonces, digamos que la regeneración, si me acuerdo, es primero que que existimos en sistemas de interdependencia, nunca estás solo. Son sistemas que están anidados. Hay ciclos, o sea, que la muerte y el renacimiento, y la muerte y el renacimiento es una parte constante, o sea, nada es... y que estás en constante evolución y constantemente aprendiendo. Nunca hay o sea, que tienes que estar constantemente adaptándote, que la realidad es emergente y que nunca has terminado de aprender. O sea, que el aprendizaje continuo, creo que yo diría tiene que ver también con la regeneración experta. Yo me ha venido a la mente, porque además es uno de mis grandes aficiones, Bucky Fuller, decía que el universo es, y por tanto la naturaleza en sí mismo, es eternamente, se regenera a sí mismo ad eternum, ¿no? Y el hombre está aquí, o la función del hombre en este universo es que tenemos la capacidad de acelerar la capacidad de regeneración del universo, gracias a la conciencia, ¿no? Hace lo contrario. Bueno, sí, y de destruir también. Bueno, pero yo, o sea, con el tiempo, que he sido bastante militante de ideas fijas, con el tiempo me doy cuenta de que simplemente son fases de un proceso. Sí. Hace falta, cuando se está construyendo un edificio bellísimo, está lleno de andamios. El edificio, mientras se está construyendo, es espantoso. Pero llega un momento en el que el andamio se quita y ¡pum!, aparece la belleza. Estamos en ese momento, ¿vale? O sea, no creo que seamos culpables de nada, simplemente estamos todos en conjunto, el mundo, el ser humano, como entidad, si es que lo somos, estamos aprendiendo y estamos pasando de una época de niñez, pubertad, a ser adulto, a un ser más consciente. No quiero meterme en temas de conciencia, evolución de conciencia y tal, que nos podemos meter en un jardín increíble. Que me encanta. Sí, que nos encanta, pero que entiendo que no es. Pero sí creo que es un camino en el que estamos. ¿No? Sí, ¿no? Y que muchas veces tú no sabes que no quieres algo hasta que lo haces. Bueno, nuestros socios venezolanos que venían del mundo de la petroquímica dicen, nosotros no éramos conscientes entonces de lo que iba a suponer, claro, ni de lo que estábamos generando. O sea que creo que también tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos. Humildes y compasivos, sí. No buscar culpables, sino fliparnos y emocionarnos con las posibilidades que tenemos de un futuro increíble, que es lo que yo creo que aquí sí que se respira, ¿no? Que la gente, que hay optimismo, que por todos los lados nos están metiendo... Decía Satish Kumar este verano que estuve escuchando, decía, if you're an optimist, become an activist. If you're a pessimist, become a journalist. Algo así. Dice eso, por favor. Total, que nosotros somos activistas, definitivamente. Si eres optimista, te haces activista; si eres pesimista, te haces periodista. Sí, esta fue la frase en inglés. Entonces, contad un poco de este encuentro. Tú ya dijiste que estabas en encuentros anteriores. ¿Le has visto alguna evolución? ¿Cómo lo vives? ¿En qué significado? Bueno, pues que ya han pasado 2 años. Sí.
muchas caras conocidas, Sí, se repiten. se repiten. Pero la energía es totalmente La energía, sí, esto es una cosa Sí. bastante más, no sé si esto Sólida. está funcionando, Sí, tendría que, espero. bastante más sólida la energía, mucho menos caos, aunque sigue habiendo un poco esta cosa de que están sucediendo cosas en diferentes campamentos con unos programas interesantísimos en todos ellos, que no sabes lo que hay o no hay, pero por otro lado creo que también es parte de cómo lo ha concebido Víctor, que es un poco anarquista y que en el fondo él le gustaba El esto, caos. no solo el caos, pero Porque el también caos es creativo. esta piscina de sinergias y de posibilidades y de aprendizajes que todo el mundo está teniendo que hacer de, oye, pues mira, yo quería haber estado allí y he acabado aquí y es que ha sido apasionante porque no me lo esperaba, o yo tenía planeado esto y ahora ha sucedido lo otro, y que eso es la vida, eso es la vida. Sí, Y sí. entonces esto es como un evento que quería que fuera parte inspirado en el Burning Man, de ese poco de ese caos creativo. Por otro lado, hay una gente brillante, son conversaciones súper inteligentes, con gente que tiene experiencia, desde lo más espiritual y onírico a lo más práctico y árido y legislaciones Sí. y gente que está repensando sistemas, y todo el mundo está o sea, apasionado con lo que hace. Y para mucha gente no es ni siquiera su actividad principal, ¿no? O sea, es donde Sí. están invirtiendo bueno, pues sus vidas, pero todo el mundo parece estar bastante encantado, la verdad. Nosotros Sí, incluidos. sí, para mí, vamos, es muy distinto este gathering al primero. En el primero nosotros vinimos a intervenir artísticamente con música y tal, con lo cual había una labor de gestión, de organización, y eso me hizo perder parte de la información que se estaba intercambiando allí. Obtuve otra con la actividad artística, eh, pero sí creo que el primero fue más caótico y con bastante más ganas de celebración, y este lo que veo es que hay mucha más direccionalidad en la gente, mucha más intención en la conexión, y para mí el enclave este es muchísimo más adecuado para la intención del proyecto y del gathering. Yo creo que Audrey y Víctor se han pegado una panzada de trabajo que, bueno, tienen Impresionante. toda mi admiración, son ídolos ahora mismo, porque esto es gracias a ellos, Sí, sí. a esa visión y a ese coraje de hacerlo. No, y que lo han preparado invitando a cada Muy bien, campamento, muy bien, muy bien. han preparado durante todo el año una serie de calls y vídeos de YouTube para que todo el mundo pudiera ir viendo quiénes venían, qué proponían, qué preguntas se generaban, porque también Daniel Christian Ball, que es otro de los gurús grandes de las culturas regenerativas, él dice que we have to live into the questions, o sea, esto es estarte constantemente haciendo las buenas preguntas de cómo ir, bueno, cómo vas guiando el aprendizaje constante, ¿no? Luego, yo que he llegado no he tenido tiempo de prepararme, porque yo sé que hay gente que viene, o sea, que se ha estado en esas calls, yo cerré el chiringuito el jueves por la mañana y dije, vamos para allá a tumba abierta, o sea, pues no sé, con unas uvas en el coche, así me he venido. Y lo veo, o sea, como que no he preparado nada, pero aún así la conversación, lo que encuentras, es súper interesante. Sí. Y la gente súper de buen rollo, y como, insisto, al tema, o sea, el tema es entendernos, es conocernos, No, bueno, y es también hablar. Muy bien. está la regeneración individual y personal, que creo que eso es un poco el trabajo del desarrollo del potencial humano, pero en lo práctico, creo que se me ha ido la cabeza un momentito, no, en lo práctico, como es una cosa sistémica, es de un sistema, y estamos diciendo que hay sistemas anidados unos dentro de otros, tú tienes que ir trayendo todos los... bueno, el sol, pero está bien. Lo he visto y digo, bueno, está bien. No pasa nada. Como somos unos que hay que traer iluminados, a todos pues que nos salga el rayo por detrás. No pasa nada. Sí, No pasa nada. Estamos aquí. Bueno, que tienes que traer a todos los diferentes stakeholders
Sí. on board, ¿no? Y ahora vengo Sí. de una reunión súper interesante, decía uno, ¿no? Si fondos hay, lo que hay que hacer es muy buen reporting, y para el buen reporting hacen falta data. Y entonces hay la señora que estuvimos ayer, donde nos conocimos tú y yo, Rebecca Saltzman, Sí. que está hablando del value flow, de la reciprocidad, y están creando todo un sistema para ir cogiendo data, porque se van paseando por los pueblos y van escuchando las narrativas de las personas que les van contando lo que de verdad importa, o lo que había allí que se está perdiendo, cuánto vale lo que se está perdiendo frente a lo que estamos obteniendo, y cuál es el coste, ¿cómo se llaman? Impactos. Sí, pero los negativos, digamos. Los impactos negativos. Ah, vale, pues los impactos Lo que hay que hacer es offset, o sea, lo que hay que hacer es compensación de esos impactos negativos. Entonces, bueno, que Evitarlos. pero que es una nueva narrativa que nosotros aprendemos, el ser humano aprende por imitación. Sí. Te están contando cuentos, y aquí se trata de que a lo mejor animar a los periodistas a que No sean tan pesimistas. a que cuenten otras Como cosas. todos los medios de comunicación pertenecen a quien pertenecen, a ver Sí. cuánto libertad tiene el periodista. Sí. Sí. Sí, pero Pero bueno, vale, pero hay bueno, nuevos vamos a- medios sí. y gente que yo creo Sí. que cada vez está más... Lo que hacen falta son enteros, no medios. ¿No? Eso es lo que hace falta. Pero vale, vamos a ir cerrando. Muy bien. Muchas Bien. gracias, han dado muchísima información y yo creo que ha sido muy interesante. Entonces, Pues muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. vosotros, y vamos a